Se acercan las vacaciones de Semana Santa en las que muchos de nosotros vamos a emprender un viaje por carretera, un viaje en automóvil. Yo me voy a tomar la libertad de hacer algunas recomendaciones a los conductores que vayan a emprender un viaje que para algunos es un poco inhabitual por la distancia, es decir, son conductores que se mueven dentro de un ámbito urbano o en pequeñas distancias, y un viaje ya de 600-700 kilómetros comporta un mayor esfuerzo y por tanto una mayor prevención de lo que nos puede pasar durante el viaje. En primer lugar, el vehículo. El vehículo, pues no hay que decir, ni que decir tiene que las escobillas de los limpiaparabrisas, que muchas veces nos damos cuenta que no funcionan o están rotas cuando empieza a llover, comprobar el estado de la batería, el estado de los líquidos, el nivel del aceite, los materiales de fricción de los frenos, es decir, las pastillas, y esos grandes olvidados que tienen tanto que ver con la adherencia y con la seguridad, que son los amortiguadores. Y como alguna recomendación más, yo al menos lo hago, si el vehículo duerme en garaje, no duerme en la calle, naturalmente, pues cargar el equipaje, todo aquello que represente un esfuerzo de peso, de trabajo, cargarlo de forma que los equipajes más pesados vayan en la parte de abajo, lo más pegados a los asientos traseros para no alterar el centro de gravedad en la medida de lo posible, no llevar dentro ningún objeto que se pueda convertir en un proyectil, en una deceleración, en un choque, en una salida de la vía, etcétera, etcétera, y procurar estar por la mañana perfectamente descansado, haber planificado el viaje dentro de lo posible y, por supuesto, esa recomendación tan interesante y que muchas veces no tenemos en cuenta y es tan importante para la seguridad: no dejar que pasen más de 2 horas sin hacer una breve parada, un breve descanso, tomar aliento para poder continuar. Y sobre todo, recuerden una cosa: tenemos la tendencia a acelerar más, a correr más cuando nos quedan pocos kilómetros para llegar al punto que nos hemos propuesto. ¿Qué pasa con eso? Que lo hacemos precisamente en aquel momento en el que estamos más cansados, tenemos menos reflejos, ha disminuido nuestra capacidad de concentración y por tanto estamos corriendo un riesgo al aumentar la velocidad con el afán de llegar lo antes posible. En fin, si tienen en cuenta todas estas cosas, planifican todo un poco y lo hacen cuidadosamente, y recuerden que un viaje largo comporta un esfuerzo mayor del que nos damos cuenta que estamos realizando. Pero de todas las maneras, mi deseo ferviente es que todo el mundo vuelva a casa, que tengan unas vacaciones felices y que cada año se repita, aunque en cada año, como es lógico, tengamos que volver a revisar las cosas que acabamos de mencionar aquí. Buen viaje.